¿Cómo enseñar el Trivium? Primera parte, capítulo 3. El problema con los salones de clases. Una conclusión. Hemos cortado arbitrariamente a 10 la lista de problemas con salones de clases en las escuelas. Mientras hacíamos la lista corta, nuestro propósito ha sido despertar a los padres a algunos asuntos reales concernientes acerca de los cuales la cultura los haya insensibilizado. Hemos dejado fuera los asuntos sobre salud y seguridad, conformidad e inconformidad, líneas de comunicación, conflictos académicos, comportamiento, disciplina y la lista sigue. En resumen, el efecto de largo plazo del salón de clases en las escuelas es tomar al niño de sus padres y dárselo a él mismo, a sus compañeros, dárselo a sus maestros, a su escuela y a una cultura de familia neutral. Esto necesariamente guía a una transformación cultural inapropiada y desordenada. El apropiado orden de transformación de la cultura viene de enseñar a los adultos en la iglesia y en otras partes, quienes en turno enseñan a sus hijos en casa. El salón de clases ordinario de hoy es fundamentalmente un usurpador de las líneas propias de autoridad. Nosotros entendemos plenamente que esto es la intención expresada o intencionada de aquellos que fundaron, financian y hacen funcionar las escuelas privadas. Pero las buenas intenciones no son la interrogante. La interrogante es si al final de esto es bueno y si sus intenciones son acertadas y apropiadas. En una emergencia, quizás. Aún así, argumentaremos que la naturaleza de la emergencia cultural presente nos conduce lejos de cualquier separación institucional de los niños de sus padres. Nosotros nunca debimos haber adoptado tales instituciones como una práctica regular. El por qué lo hicimos es una discusión larga en sí misma. Toda violación de jurisdicción, si pasa inadvertida y no se detiene cuando brota, siempre crecerá y asumirá su propia autoridad hasta que finalmente desplace la jurisdicción original. Nunca debemos forzar menores a aprender por un modo de educación adulto. Debemos ayudar a los padres en su obligación, no facilitar el descuido de sus obligaciones. La ventaja de la educación en casa. La educación en casa tiene mucho más potencial que la de la escuela, que el pequeño medicum de entrenamiento que el sistema de escuela común puede dar a las masas promedio es enteramente trivial e impotente. Discusiones por Robert L. Dabney, volumen 4. Han sido muchos y variados aquellos que han cantado alabanzas a la educación en casa. Las ventajas han sido tratadas por muchos autores. Hemos escrito en otra parte sobre las 7 verdades innegables de la educación en casa, las cuales son: Número 1. La educación en casa no es una educación alternativa. Estuvimos aquí primero y hemos estado por más tiempo. Número 2. Todo padre educa en casa, pero algunos padres educan en casa más que otros. Número 3. Los padres son responsables directamente a Dios por la educación de sus hijos. Número 4. La educación en casa produce los mejores académicos. Número 5. La educación en casa produce la mejor socialización. Número 6. La educación en casa produce los mejores valores. Número 7. La educación en casa es lo mejor para los padres tanto como para los niños. Creemos que las bendiciones de Dios en estos días descansan mucho sobre el movimiento moderno de educación en casa, porque conforma de manera más cercana el orden de Dios para la familia, que es su camino escogido para restaurar la buena fundación para la cultura y sociedad. Algunas interrogantes. ¿Pueden los padres manejar la educación clásica? Pregunta. ¿Pueden los padres realmente manejar las asignaturas de educación clásica? ¿No sería la mejor opción escoger una escuela cristiana clásica? Respuestas. La actitud de algunos padres que escolarizan en casa es: no podemos seguir un enfoque clásico, tenemos que dejar eso a los expertos. Ellos, sin saberlo, descartan uno de los mejores argumentos para educar en casa.
La tutoría privada es más efectiva que la enseñanza en los salones de clases. ¿Habrá algo en la educación clásica que nulifique este argumento? No, para nada. ¿No es práctica la educación clásica en casa? Por supuesto que sí, es práctica. En el pasado eran comunes las tutorías privadas de asignaturas clásicas. Algunos padres cuestionan si ellos pueden actuar como tutores competentes cuando tienen poca o ninguna experiencia en enseñar asignaturas como griego, latín, lógica o literatura clásica. Pero ahora hay disponibles en estas asignaturas muchos materiales fáciles, digestivos y autodidactas. Cualquier padre con poca o ninguna familiaridad en educación clásica puede, indudablemente, actuar como un tutor competente con una cantidad de esfuerzo ordinario, un obstáculo que de hecho ya ha saltado al entrar a las filas de educación en casa. No se requiere un título especial, excepto un doctorado, es decir, un doctor en paternidad. En adición, si nosotros los padres valoramos una educación clásica para nuestros hijos, ¿por qué no la valoramos para nosotros también? Simplemente porque no aprendimos esas cosas en nuestra juventud no significa que no las debamos aprender ahora, ni tampoco que no las podamos aprender mientras se las enseñamos a nuestros hijos. Nunca aprenderemos algo tan bien hasta que cuando nosotros mismos no tenemos que enseñarle. Qué bendición es tener hijos para enseñarles esas cosas. Nosotros, graduados del siglo XX de escuelas gubernamentales, fuimos estafados en mucho. Nosotros tenemos que enseñar esas cosas a nuestros hijos por nuestro propio bien. Pregunta: ¿cuánto tiempo planeas escolarizar en casa? Respuesta: Dios da a los padres jurisdicción sobre la educación de sus hijos. Si tememos que estamos fallando en la tarea de educarlos nosotros mismos, pues debemos buscar ayuda del Señor, y Él nos dirigirá a emplear la ayuda de otros. Desafortunadamente no tenemos muchos parientes que estén dispuestos a ayudar. No obstante, no podemos esperar que el Señor nos ayude a ir fuera de su orden y ser contrario a sus mandamientos. Otorgamos que estos tiempos son tiempos de emergencia, lo cual podría justificar medidas de emergencia, pero mantenemos que la naturaleza de la emergencia está más bien militando hacia, en vez de en contra de la educación en casa. Esperamos ayudar a nuestros hijos a educar en casa a sus hijos y esperamos continuar ayudando a otros educadores en casa también. No pensamos que podríamos parar de enseñar en casa. ¿Por qué deberíamos parar? Pregunta: nuestro hijo quiere ir a la escuela, ¿por qué deberíamos todavía darle educación en casa? Tenemos miedo de perderlo si no lo dejamos ir a su gusto. Respuesta: esta es una pregunta de autoridad y es completamente separada de la pregunta sobre qué modo de educación es el mejor. Los niños no saben lo que es mejor para ellos, por eso es que Dios los coloca al cuidado de los padres. Los adolescentes algunas veces piensan que ellos lo saben todo. Esta es toda la evidencia que necesitamos para comprobar que no lo saben todo. Algunas veces es peor saber un poquito que no saber nada. Aquí está la clase de decisiones que un niño de 13 años puede hacer. ¿Quieres leer La familia Robinson o Ben-Hur? ¿Quieres hacer un escrito sobre Benjamin Franklin o sobre Patrick Henry? ¿Quieres memorizar primero Romanos o Hebreos? Pero decisiones que alteran la vida o cambios familiares, tales como enviar a un niño a la escuela, tienen que ser hechas por los padres, sin siquiera considerar la sensación de necesidad momentánea del niño. ¿Cómo desearíamos que nuestros padres hubieran hecho algunas buenas decisiones por nosotros cuando estábamos en la secundaria, en vez de dejarnos bajo las sugerencias sabias de nuestro consejero escolar? No sabíamos qué era lo mejor para nosotros y nuestro consejero escolar sabía menos que nosotros. Dios bendice a aquellos padres sabios que hacen a los niños hacer lo que ellos no quieren hacer. Yo siempre estaré agradecido que me hicieran tomar latín. Los padres no necesitan apoyar otro programa fuera de la casa, ya sea la escuela dominical, un grupo juvenil o una escuela privada. Lo que realmente necesitamos son ministerios para padres, para ayudarles a levantarse y educar a los niños en casa.
En otras palabras, necesitamos ministros que de hecho ayuden a los padres a realizar sus deberes dados por Dios. ¡Qué concepto! Además de eso, necesitamos ejemplos para los padres en manejar sus propios hogares y enseñar a sus propias familias. Podemos saltarnos algunas de las reuniones de madres educadoras en casa y días de enriquecimiento para estudiantes educados en casa por un tiempo, en orden de concentrarnos en restaurar la paternidad en el vocabulario cultural. Aún es cierto que el que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Proverbios 13:20. Aún es cierto que, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Aún es cierto que, ¿acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? 1 Corintios 5:6, Gálatas 5:9. Es seguro que el Señor puede proteger a nuestro hijo si es echado a una guarida de leones o en un horno ardiente. El Señor podría algún día tirarlo precisamente en esas circunstancias, por obediencia a su palabra, en orden de probarlo, purificarlo y fortalecerlo en su fe. Pero si nosotros mismos tiramos a nuestro hijo en estas circunstancias, no tenemos razón para esperar que el Señor lo libere. El Señor podría, pero no porque Él ha prometido eso, porque Él nunca ha prometido tal cosa. Si Él lo libera, será solo porque Él ha escogido mostrar su misericordia para nuestra humillación. No tentarás al Señor tu Dios, Mateo 4:7. Tienes que hacer lo que es correcto y dejar los resultados a Dios. Si no hay más alternativa que dejar a que tu hijo siga su propio camino, ha de ser porque ya has perdido el corazón de tu hijo. ¿No es así? Pregunta: tenemos una emergencia en la familia, una enfermedad por largo tiempo, cuidado de un abuelo, un embarazo, etc., que demanda mucho de mi tiempo. Temo que no tendré suficiente tiempo para preparar adecuadamente las enseñanzas de mis hijos. A pesar que no quiero poner ninguno de mis hijos en un salón de clases, tampoco quiero que ellos tengan menos de lo que necesitan en educación. Mi primera reacción es matricularlos en la escuela. ¿Cómo puedo decidir? Respuesta: las decisiones se hacen mejor en la base a principios establecidos, valores y metas. Mucho de esto es desarrollado a través del tiempo, aunque a menudo no se hace tan deliberadamente y pocas veces se han hecho por escrito. En una situación como la que tú describes, es mejor pensar cuidadosamente y escribir qué principios, valores y metas aplican a la situación. Supongamos que lo más alto entre tus metas es: mis hijos tendrán un diploma de secundaria. Tú podrías satisfacer esa meta en una escuela gubernamental, una escuela privada o dando educación en casa. Limitaciones financieras y de tiempo podrían causar que te inclines a favor de mandar a los niños a una escuela gubernamental. Limitaciones solo de tiempo podrían causar que te inclines a favor de enviar a los niños a una escuela privada. Tú podrías educar en casa si no existen otras limitaciones. Supongamos que uno de tus principios es: mis hijos deben estar vinculados a la familia y no a sus compañeros, ya que Dios te dio esa responsabilidad sobre la educación de tus hijos. Por consiguiente, enseñar a tus hijos en casa, independientemente de las limitaciones financieras y de tiempo. Si este es uno de tus principios, pues tu decisión de enseñar en casa será firme. Y, a pesar de las circunstancias, tú trabajarás los detalles y el currículo. Los principios tienen prioridad sobre los valores y los valores tienen prioridad sobre las metas. Tenemos que cambiar de ser guiados por metas, basados en resultados, hacia ser guiados por principios, basados en estándares. Nosotros podemos tener una meta que sea valiosa, pero su fin no justifica buscar cualquier medio para conseguirla. Los estándares justifican los medios y los medios justifican los fines, y cuando la valiosa cadena de estándares, medios y fines, o principios, valores y metas son forjados, solo los más altos propósitos en el plan del Señor pueden hacerlos fallar. Así que cuando confrontemos una situación de emergencia tal como la enfermedad de un abuelo anciano o el largo embarazo de 9 meses, entonces, después de haber determinado tus principios, valores y metas, si determinas que debes educar en casa, simplemente prepara como puedas, enseña lo que está en tu capacidad y déjale los resultados al Señor.
Quizás el Señor desea que tus hijos aprendan algunas habilidades especiales, como ayudar a cuidar del enfermo o del anciano, o ayudando a mamá a educar desde el sofá de la sala. Esas son lecciones valiosas también, suficientemente valiosas para interrumpir el horario regular. Como padres de un hijo único, estamos interesados en sólidas y buenas respuestas a los argumentos sobre socialización que aguantamos mayormente de familiares y amigos. Él necesita aprender a jugar con otros niños, ser paciente con los demás que no aprenden tan rápido, a tolerar a otros que son de diferente entorno que él, a interactuar con niños que tienen limitaciones sociales y físicas, a levantar la mano y esperar a ser llamado, a ser paciente escuchando respuestas, a entender que no siempre es su turno. Respuesta. Suena como un psicólogo social con mucho tiempo en sus manos y sintiendo la necesidad de justificar su existencia o el presupuesto de su investigación. Anda por allí en la cultura promoviendo ideas alocadas para hacer que su filosofía luzca importante. ¿Qué es lo que se necesita para aprender a cómo relacionarse e interactuar apropiadamente con otras personas? Se necesitan otras personas. Así que, si tú tienes otra persona a tu alrededor, probablemente tienes todo lo que se necesita para lograr esa meta. Un niño más 2 padres hacen 3 personas. ¿Necesitas de más? Habrán muchas más oportunidades de relacionarse e interactuar con otras personas. Mejor dicho, habrán demasiadas oportunidades. Necesitarás limitar esas oportunidades, o puedes plantear unas cuantas si así lo deseas. Lo que realmente está extrañando a tu niño son hermanos y hermanas. ¿Tienes tú un hermano o hermana que comparte tu misma creencia, quien educa en casa, que vive cerca de ti y quien tiene una familia ordenada, con quien puedan pasar un día juntos de vez en cuando, que tu hijo único como que adoptara a sus primos como hermanos y hermanas? Si no tienes un hermano o hermana de sangre con quien puedas hacer esto, entonces, ¿qué tal con tus hermanos y hermanas en el Señor? Recuerda, es en la soberanía y providencia del Señor que Él ha escogido ser tu hijo único. Él tiene un propósito único en esto. El Señor quiere que aprendas algo diferente con este niño, en lo referente a aprender a jugar con otros niños, a ser paciente con otros, tolerar a quienes son diferentes, interactuar con aquellos que son inhabilitados, a esperar pacientemente por una oportunidad de hablar, a escuchar pacientemente la respuesta de otros. ¿Cuál es el problema? Solo piensa en toda la gente del mundo que tiene que aprender a arreglárselas con solo un hijo, con el primogénito, con el último, con el del medio, sin mencionar las familias inadaptadas que dominan hoy nuestra cultura, divorcios múltiples y matrimonios múltiples, etc. Ser un hijo único no es tan único como ser uno de 12, así que, ¿cómo se ajusta uno de los 12 niños? Bueno, si bien es cierto, cada uno de nosotros es único de una manera u otra, entonces, ¿cómo podría alguien sobrevivir? Esta es la clase de preocupaciones que promueve la psicología social. No te preocupes, Dios tiene el control. Simplemente sigue su guía y continuarás en el sendero correcto. Él sabe lo que tu niño necesita más que tú. Recuerda, tu hijo fue suyo antes que tuyo. Tú solo lo tienes como un cuidador temporal.